Nadie más va a entrar. Muy buenos días, en nombre del SENA y del Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación, les damos la bienvenida a nuestra segunda videoconferencia. En este instante vamos a hablar sobre lo que es la extracción por arrastre con vapor. Vamos a ver un videíto muy corto y continuamos. Hidrolatos y aceites esenciales. Aprender aquí en Esencial. Hola, ¿cómo estás? Soy Claudio Aguilar, técnico profesional en aromaterapia, y hoy te voy a mostrar cómo se producen los aceites esenciales. Para eso he viajado hasta acá, hasta la comuna de Paine, en la región metropolitana, donde está mi alumna, Marcela Rojas, quien es productora de sus propios aceites esenciales y de sus propios hidrolatos. Marcela, en su parcela de Paine, cultiva diferentes árboles y plantas aromáticas de manera orgánica. Estas plantas las utiliza para crear sus propios hidrolatos y aceites esenciales, con los cuales planea crear una línea de cosmética 100% natural. Ella nos invita a realizar una destilación de aceite esencial de menta. En su casa tiene un verdadero laboratorio de extracción de aceites esenciales con su imponente alambique de cobre. Marcela comienza a armar el alambique. Primero llena la caldera de agua. Luego pesa el material vegetal que vamos a utilizar. En este caso es menta deshidratada. La menta se introduce en la columna de destilación. Y luego comienza a sellar todas las piezas del alambique para así ponerlo al fuego y comenzar a trabajar con él. Estamos acá con Marcela Rojas, ella es elaboradora y productora de aceites esenciales. ¿Tu marca es? Oil Nature. Oil Nature. Y hoy nos va a enseñar Marcela cómo obtiene ella sus aceites esenciales usando este instrumento que está acá, que es un alambique. Marcela, ¿cómo funciona más o menos el alambique? A ver, bueno, a través el alambique es de cobre, sellado con plata. Este es el recipiente donde tú pones el agua. Claro. Este es donde pones tus especies que vas a destilar. Y este es el cuello, cabeza de turco, gorro de turco y el cuello de cisne. Acá es la parte donde está el serpentín, donde tú enfrías este vapor por arrastre y sale el aceite esencial acá. Tenemos que poner un ahí. Hay que tener en cuenta que para los aceites esenciales se tiene cabeza y cola. Algunos botan en la cola, pero también tú puedes obtener hidrolato. En estos momentos estamos haciendo aceite esencial de menta, piperita. Sí, o sea, aquí tenemos el de menta, piperita,
y agua. Ojalá agua pura. Y la menta que está acá es una menta de cultivo salvaje, o sea, 100% natural, sin ninguna aditivo. Estamos haciendo un hidrolato de menta. Generalmente los aceites esenciales se hacen con plantas verdes, o sea, con plantas recién cortadas. Lo que hablamos, pues, profe, que generalmente las plantas se cortan, depende, antes de la mañana, antes del mediodía, depende de la planta. En este caso la menta tiene que estar sin flores y antes de las 12 del día, al menos en la región metropolitana, para obtener un mejor aceite de mejor calidad, con más propiedades. Sí. Esto, en definitiva, es para enfriar lo que aquí sale por aparte los aceites esenciales y los hidrolatos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la temperatura y el enfriador tiene que ser bastante bueno. Para eso ocupamos harto hielo, para enfriar. ¿Ya? Así que 20 minutos más, empieza a hervir y sale rapidito. Y usted se va a dar cuenta, profe, que esto es espectacular. Al calentarse el agua se produce un vapor cálido que hace que la menta libere todo su aceite esencial. Este vapor cálido sube mezclado con el aroma de la menta y es conducido hacia el serpentín, donde al enfriarse se transforma en hidrolato y aceite esencial. Bueno, ya han pasado 40 minutos desde que comenzamos y está comenzando a salir el producto de este proceso, que es la destilación, y acá estamos obteniendo hidrolato más aceite esencial de menta. No se aprecia en el video, pero acá está fragante a menta. De hecho, los ojos como que pican un poco producto del mentol de la menta. ¿Sí? Y todo esto está a mucha temperatura. Si lo tocas, está bastante caliente y saliendo vapor. Acá generalmente se tiene que echar mucho hielo. La idea es enfriar, para que pueda salir se transforme de gas a líquido. ¿Y después con esto qué hacemos? Después de eso lo vamos a embudo de decantación y sacamos el hidrolato y el aceite esencial. De hecho, el aceite esencial está flotando ahora. Porque es más liviano que el agua. El hidrolato también queda con aceite esencial, pero en menor escala. Si tú ves ahí, te llena de gotitas de aceite. Es mágico. Es magia pura. El destilado se deposita dentro de un embudo de decantación y se deja reposar allí por algunos minutos, para que así los aceites esenciales que tienen menos densidad floten y se vayan a la superficie y en la parte inferior quede el hidrolato. Luego, con mucha paciencia, suavemente se deja caer el hidrolato dentro de diferentes recipientes para así separar aceite esencial de hidrolato. Finalmente, la delgada capa de aceite esencial que flotaba sobre el hidrolato se comienza a acumular en el fondo del embudo de decantación y ahora es tiempo de depositarlo en su envase definitivo. Y así obtenemos este maravilloso extracto llamado aceite esencial, 100% puro y con centenares de propiedades terapéuticas. Muy bien, vamos a parar el video ahí, vamos a compartir la pantalla. Para la presentación, ¿ok? Muy bien, espero que les haya parecido interesante el video. Hay muchos videos en YouTube sobre la extracción con arrastre con vapor. ¿Qué podemos rescatar del video? Primero, que el material vegetal, en lo posible, puede estar seco a unas condiciones de humedad del 4 al 6%, pero
En general, se recomienda que el material debe estar húmedo o normal, como se cosecha. Igual, deben tener un tamaño de partícula. El material vegetal debe tener un tamaño de partícula para que la extracción se lleve a cabo adecuadamente. ¿Qué quiere decir eso de tamaño de partícula? Que hay muchas hojas que pueden ser muy grandes, como las de eucalipto. Entonces es mejor cortarlas un poquito para que el vapor recorra toda la área superficial de las hojas y pueda hacer el proceso de extracción más eficientemente. Todo esto es para que se lleve a cabo un proceso de extracción más eficientemente. Les voy a enviar a su correo, yo no sé si ya lo envié, pero voy a mirar. Les voy a enviar un correo en donde enseñan a hacer un equipo de extracción con arrastre con vapor a partir de una olla a presión. Es un video muy práctico, enseña con una forma muy práctica cómo hacer este destilador para que ustedes en lo posible lo puedan replicar y lo puedan hacer y lo puedan montar en sus casas para que obtengan aceites esenciales. Esa es una tarea que tengo con ustedes. No sé si ya lo mandé, pero voy a mirar eso, o si no se los vuelvo a reenviar. Perfecto. Hemos visto en nuestro curso que tenemos varias formas de extracciones mecánicas por filtros prensa, hay destilaciones con solventes, hay infusiones, ¿cierto? La que hacemos muchos en la casa, que cogemos una bolsita de té o de tisana y le colocamos en agua en infusión y podemos extraer la parte medicinal, por ejemplo, que estemos haciendo en la infusión. Ya hemos visto también qué son los aceites esenciales, cuáles son sus propiedades. Ya he recibido muchos trabajos por parte de ustedes y los felicito, unos trabajos muy buenos, muy completos, muy explicativos sobre lo que es un aceite esencial. Esos conceptos ya los tenemos claros. Ya hemos visto también la composición de esos aceites esenciales. Y quiero hacer énfasis en que deben profundizar un poquito más en los componentes, en su parte química de los aceites esenciales. A partir de las estructuras químicas que contienen esos aceites esenciales, es fundamental que ustedes los conozcan para que sepan por qué tiene esa actividad fitoterapéutica. Entonces es importante que lean mucho, y en esto hago mucho énfasis por mi formación, que por favor lean esas composiciones químicas de los aceites. Segunda tarea que me voy a poner con ustedes, les voy a enviar un libro sobre aceites esenciales en donde explican de manera muy amena las estructuras químicas que tienen esos aceites esenciales y por qué tienen esa actividad y cómo hacer mezclas y cómo utilizarlas. Entonces, ese librito se los voy a enviar hoy en lo posible para que lo ojeen, lo miren, lo vean, lo lean, lo entiendan y saquen conclusiones, que es muy importante para los que trabajan con aromaterapia. Perfecto. Aquí hay unas estructuras químicas, una composición química de unos aceites extraídos del geranio. Aquí está el citral, que es importante que ustedes los tengan presentes. Muy bien, entonces, destilación con agua. Miremos qué es esto de destilación con agua. Podemos trabajar con canela, clavo de olor y materiales altamente fibrosos y secos. Este es el componente de una destilación con agua. ¿En qué difiere con un arrastre con vapor? Que enseguida lo vamos a mirar. Miren que el material, la materia prima está en contacto con el agua.
Hay una fuente de calor por la parte inferior. Se generan los aceites, los vapores, los aceites esenciales y pasan por el condensador. Miren que aquí, a diferencia del arrastre con vapor, el agua está en contacto con el material. ¿Qué ventajas puede traer eso? O desventajas. Yo miraría una desventaja, que es en el porcentaje de aceite esencial que vamos a obtener. Este sí es el esquema que nos muestra en qué consiste el arrastre con vapor. Tenemos agua en el fondo, en un recipiente, y nuestra materia prima seca va a estar en la parte superior, no va a estar en contacto con el agua. Generamos un vapor, ese vapor recorre todo el material vegetal, lo está recorriendo, y en ese proceso de atravesar ese material vegetal, el agua comienza a extraer, el vapor de agua comienza a extraer todos los aceites de su misma afinidad en polaridad y llega al condensador. Vamos a tener aceite y vapor sobrecalentado, aceite esencial, y pasa por el condensador. ¿Qué pasa por el condensador? El condensador está a una temperatura inferior, está frío, hace que se condense todo ese vapor con el aceite y lo podamos recoger en un recipiente. ¿Qué recogemos? Recogemos, como vimos en el video, hidrolato, que es agua más esencias, aceite, y en la parte superior obtenemos el aceite esencial como tal. Eso es lo que vamos a obtener a partir de la extracción. Este es otro esquema que nos muestra en donde, de arrastre con vapor, en donde tenemos en una parte externa un generador de vapor, puede ser una caldera a nivel industrial, se genera vapor, lo inyectamos por la parte inferior del cilindro donde está el material vegetal, en la parte número 6, se inyecta el vapor, ingresa en contacto con el material vegetal, asciende y podemos obtener el aceite esencial. El esquema, a diferencia del anterior, es que estamos generando el vapor con una caldera, no está conectado directamente al extractor, está por fuera, y a través de una tubería le inyectamos vapor de agua. Muy bien. Ese es el esquema esencial de un equipo con arrastre con vapor. Los equipos con arrastre con vapor son muy eficientes, se obtienen buenas cantidades de aceites esenciales, son prácticos, son de fácil manejo y como en el video que les voy a enviar, son de fácil, lo podemos hacer fácilmente. No necesitamos materiales muy complicados, los podemos obtener en una ferretería. Entonces, esas son las grandes ventajas del arrastre con vapor. Muchas industrias, muchas empresas utilizan estos equipos, son muy prácticos y obtienen los aceites que la empresa necesita para como materia prima para sus productos que pueden ser desinfectantes. Muy bien. ¿Qué desventajas podemos ver con un arrastre con vapor? Bueno, que lo que vamos a obtener es una mezcla de componentes en el aceite. El aceite va a estar con muchos componentes, puede tener hasta unas clorofilas, que necesitan, después de obtener ese aceite, hacerle una rectificación. ¿Qué es eso de hacerle una rectificación? Es una limpieza que hay que hacerle al aceite cuando necesitamos aceites relativamente puros. Cuando no los necesitamos puros, podemos utilizar esos aceites esenciales y los podemos formular en nuestros productos, pero muchas veces la industria farmacéutica o para fines medicinales nos necesita con una pureza y con un componente mayoritario, que es el fitoterapéutico. Entonces hay que hacer un proceso de limpieza o rectificación. Así como existen equipos a escala de laboratorio, a escala
piloto, pueden haber unos equipos a escala industrial, como estos que miramos acá, o estos que miren que son hechos a una escala, podemos decir que piloto, en donde tiene una fuente de calentamiento que puede ser un gas, un calderín de gas, y podemos controlar lo que son las temperaturas. Muy bien. Ya hemos hablado, en su curso se ha hablado de una extracción mecánica, lo que es el prensado, el raspado, que ya lo hemos visto y lo vamos a aplicar en una segunda fase de nuestro curso, que es obtener el aceite esencial de mandarina. Y aquí hay unos compuestos que podemos obtener de los aceites esenciales. Los grupos funcionales que obtenemos son ésteres, alcoholes, aldehídos, ácidos, fenoles, cetonas, ésteres, lactosas, terpenos, hidrocarburos. Todos con componentes volátiles, que son unos componentes aromáticos y con una función fitoterapéutica específica. Y aquí hablaba un poquito sobre lo que es la purificación del aceite esencial después de la extracción. Muchas veces se lo hace, otras veces no. Técnicamente se llama la desterpenación. Es el proceso de eliminación de la fracción terpénica contenida en los aceites esenciales con el fin de estabilizarlos, y se puede hacer de diferentes formas. Esos aceites otra vez se vuelven a destilar, es una forma de hacerlo, o hacer una separación con un líquido que nos permita lavar ese aceite, o se puede hacer por una separación cromatográfica. Eso lo podríamos hablar un poquito más a fondo en otra charla y les puedo mandar una documentación para hacerlo. Aquí hay una tabla donde nos muestra el nombre del aceite, las fuentes geográficas, los métodos de producción, la parte de la planta que se utiliza y los componentes principales. Entonces es muy interesante que nos adentremos un poquito en esos componentes y en esos grupos funcionales que tienen esa función fitoterapéutica. Los principios activos. ¿Qué es un principio activo? La planta contiene ácidos fenólicos, cafeicos, clorogénicos, osmáricos, dependiendo de la fuente o de la materia prima. Podemos hablar de los diferentes grupos funcionales. El aceite esencial, de composición variable, según las subespecies y según la zona donde se cultive, está constituido fundamentalmente por carbagrol y timol, fenoles que pueden alcanzar hasta un 90% del total, y contiene también pimeos, esquiterpenos y cineros. En el libro que les voy a enviar van a mirar con detalle todos estos componentes y para qué sirven y cómo se pueden hacer las mezclas y de dónde los pueden extraer, de qué plantas los pueden extraer. Entonces es un handbook, por decirlo así, un manual de bolsillo. Es muy interesante que lo lean. Aquí nos hablan de unos aceites esenciales del orégano. Y como podrán ver en el libro, hay muchas fuentes y lo importante, como les decía en algunas respuestas a sus trabajos, es que identifiquen, por favor, identifiquen la zona donde ustedes habitan, qué plantas son susceptibles de poderlas trabajar, qué plantas pueden ser susceptibles de cultivar para obtener estos aceites. Una de las partes importantes es obtener materia prima, esa materia prima que nos permite un abastecimiento para poder obtener los aceites. Materia prima que es importante tenerla en cuenta desde la semilla, cómo se cultiva, el suelo, el riego, la luminosidad que va a obtener. Todo eso, todos esos factores hacen que obtengamos buenas producciones de aceites esenciales de nuestras plantas. Muy bien. Entonces, como tareita les voy a enviar estos, yo creo que ya estos ya les envié, ya los tienen en su correo electrónico. Les voy a mandar el manual de química de aceites esenciales de doTERRA, editado por David K. Hill. Se los voy a enviar para que lo miren y es muy importante que lo tengan en cuenta. Perfecto. Hasta aquí les traía esta primera pincelada sobre lo que es
la extracción con arrastre con vapor. Tengo 2 compromisos con ustedes. Intenten hacer el destilador en casa. Ayúdense para que lo puedan montar. Voy a abrir los micrófonos para mirar si tienen alguna pregunta con respecto a la conferencia o con respecto al curso. Recuerden que hoy ya iniciamos nuestra unidad número 2. Bienvenidos, tienen el micrófono abierto. Y los que quieran hacer una pregunta, por favor, se presentan y hacen la pregunta. Pueden activar su micrófono y pueden hacer la pregunta. Sí, lo pueden activar y hacen la pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, ok. Si no hay preguntas, entonces damos por terminada nuestra videoconferencia. Agradeciéndoles a todos, tenemos 20 participantes en nuestro chat, en nuestra videoconferencia, agradeciéndoles haber hecho partícipe de esta segunda videoconferencia. Quedamos con los compromisos de enviarles el libro y el video de cómo hacer el destilador para que ustedes se animen a hacerlo y monten y trabajen algunas plantas que sean susceptibles de que las puedan trabajar en sus casas. Muchas gracias por haber estado en la videoconferencia y los espero a ustedes en la próxima, que va a ser dentro de 8 días. Los invito a que sigan haciendo sus actividades, todas las dificultades que tengan. Por favor, me escriben al foro de dudas e inquietudes y con mucho ánimo para que sigan con su curso. Les ratifico que he recibido unos trabajos muy buenos. Los felicito, unos trabajos los han hecho con mucho compromiso y están muy bien. Por lo tanto, los felicito y los animo a que sigan trabajando así. Muchas gracias y muy buen día. Cuídense mucho. Profe, ¿Y con quién hablo? profe, ¿cómo está? Buenos días, soy Nini Joana Costa. Hola, Ani, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, profe, quería hacerte una pregunta. Sí, dime. Si, por ejemplo, nosotros en algún caso preparamos oleatos o preparamos algún tipo de aceite de los que estamos aprendiendo acá en el curso, ¿nosotros podemos distribuirlos o venderlos? Sí, aunque si los vas a trabajar y a comercializar con grandes superficies y eso te piden muchos requisitos. Tú puedes desarrollar tu propia marca y poder comercializarlos, teniendo en cuenta siempre, recuerda Nini, las buenas prácticas de manufactura. Eso es muy importante. Buenas prácticas de manufactura para que puedas realizar tus comercializaciones. Profe, ¿Eso? te lo pregunto porque yo tengo una estética, ¿sí? Sí. Tú me Entonces, mostraste, pues, sí. yo manejo mucho los oleatos, Los hidrolatos, eh, que son las aguas que quedan después los de la... macerados en aceite, Correcto, ¿sí? sí. Bueno, yo pongo las cáscaras secas, las pongo a macerar 35 días, ya sea en aceite de oliva o de almendras. Sí.
¿sí? Y son los que yo uso en la estética, ya sea para masajes relajantes, antiespasmódicos, para celulitis. Bueno, depende de la propiedad de cada aceite. Entonces, yo me preguntaba, o sea, yo los puedo distribuir, los puedo vender pues pensaba como distribuirlos en tarritos de 60 ml o algo así, no sé, pero no sé si es Sí. permitido o no. Lo puedes hacer siempre y cuando cumplas con las buenas prácticas de manufactura y tengas los registros del INVIMA para poderlos distribuir. Tú los puedes utilizar para tu propio uso, ¿cierto? En tu Sí. sitio de trabajo, pero siempre respetando eso. Te invito a que ingreses a la página del INVIMA porque hay un capítulo específico para aceites esenciales y para cosmética. Entra por cosmética y ahí te dicen los requisitos que debes cumplir para poderlos distribuir. Ah, ok, profe, muchísimas ¿Listo? gracias. Ok. Sí. Gracias, Si hay profe, alguna feliz otra día. pregunta, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias y muy buen día. Cuídense mucho. Hasta luego.